Este es un episodio especial, el cual fue un episodio exclusivo para Patreon, publicado el 17 de julio del 2020. Los invitamos a seguirnos en nuestro Patreon para acceder a contenido exclusivo como este y a versiones extendidas al final de cada episodio. Saludamos a nuestros Patreons, bebedores sociales, Visu, Romina Vázquez y Laura Porras. Gracias por su apoyo y ahora sí, comencemos. Bienvenidos a Cultura Cóctel, el podcast de cultura general, entretenimiento y misterio. Yo soy Diego Oropesa desde el complejo arqueológico de Pachacamac y en esta ocasión les traemos un shot exclusivo para Patreon. ¿El león, el rey de la selva? Se tiene muy extendido por la cultura general o la cultura popular al león como un animal majestuoso, tanto en películas, cuentos infantiles, fábulas. En general, la creencia popular que existe al respecto considera pues al león como el rey de la selva, pero ¿qué tan cierto es este término? En primer lugar, ya sabemos que el león no vive en la selva, vive en África. En todo caso sería considerado el rey de la sabana, porque donde vive él no es precisamente una selva. Quienes viven en las selvas pueden ser considerados pues el tigre, el jaguar, el otorongo, pero no el león. El león vive pues en la sabana de África y no tiene mucho que ver con la selva, ¿no? Mientras que uno tiene mucha vegetación, la sabana es más bien algo un poco árida en ese sentido. Pero aún así es un título que llama bastante la atención. Dejando de lado pues un poco todas estas precisiones geográficas, el león sí se le podría considerar como un rey, ya sea por la majestuosidad de su porte, por su pelaje, ¿no? Que al ser casi dorado, sobre todo cuando está en el sol y se ve brillando, y esto tiene mucha implicancia en cómo lo percibimos, ¿no? Además, pues su caminar, esta característica pues que tiene de la melena, que es como que el símil de una corona de un rey humano, y aparte por su estilo de vida, porque el león es, a comparación pues de los reyes o de la realeza, es digamos que sobre todo el macho alfa, dirige a su manada y es prácticamente servido, ¿no?, por las leonas. Las leonas son las que llevan la comida y es el primero en comer, y lo que queda pues es para el resto. Aparte de en casos de conflictos territoriales o por adueñarse de la manada, pueden pelear entre ellos matando pues a los príncipes entre comillas o a otros rivales al trono para poder quedarse con el cargo, lo cual sí se ve bastante reflejado en la historia. La característica de la melena es única en los felinos, no existe ningún otro felino que se diferencie así entre machos y hembras. Y las familias de leones pueden incluir hasta 3 machos, obviamente uno que es el alfa, y hasta más o menos una docena de hembras y sus crías. Todas las leonas de una manada suelen estar emparentadas y usualmente las hembras más jóvenes se quedan pues todo el tiempo ahí para poder digamos que servir a su rey, mientras que los machos jóvenes suelen ser expulsados o abandonan el grupo para tratar de formar su propia manada. Y aunque el león ha sido venerado a lo largo de la historia por su fuerza, por su valor, es conocido pues porque no le teme a nada, su rugido suele sonar bastante imponente y posiblemente ningún otro felino tenga esta tal potencia, porque puede escucharse a más o menos hasta unos 9 kilómetros, siendo pues el mayor depredador dentro de la cadena alimenticia en su ecosistema o en su hábitat. Además de esto, las supersticiones de algunas tribus pues indígenas de África han contribuido bastante a considerar al león como el rey de la selva, ¿no? Impotentes, temerosos, porque estas personas se sentían muy inferior a ellos, considerando que eran conocidos pues por incluso atacar o comerse a niños o a humanos porque no tenían la fuerza suficiente como para enfrentarlo. Pero en general la suma de todas estas características, tanto físicas como de su comportamiento social y sus costumbres, son las que hacen que el león se lleve este título.
que ya hemos dicho que es erróneamente conocido como el rey de la selva, sino más bien sería como que el rey de la sabana o incluso hasta el rey de las bestias, y esto ya vamos a ver por qué. Cuando un macho nuevo llega a la manada, suele darse pues un conflicto, una pelea con el macho dominante para ver cuál es el que se queda con la manada, y el otro debe dejar la manada si es que sobrevive, o bueno, es posible que haya muerto también en este combate. El león vencedor se queda no solamente con las leonas, sino también suele matar a las crías para poder engendrar su propia descendencia. Y como mencionábamos, son las hembras las que se dedican a la cacería, aunque eso no quita que los leones también cacen. Sin embargo, su rol principal más que de cazar es de defender a la manada, y en ocasiones que las hembras no puedan derribar a una presa, es él el que tiene esta labor por su potencia, por su fuerza, porque recordemos que siempre el león va a ser el más fuerte de su manada, porque constantemente hay conflictos entre leones cada vez que un macho nuevo llega, estableciéndose esta jerarquía que va desde el orden para comer, ¿no? Que decíamos que el león come primero, luego las leonas, luego los leones jóvenes y al final los cachorros, pobres cachorros. Pero la fama del león como rey no es necesariamente únicamente por sus características animales, sino más bien porque este icono de la imponencia del león fue usado sobre todo en la Edad Media por la realeza o por las casas nobles que elegían la silueta del león en escudos, y esto se ha visto reflejado históricamente, pero también en series de ficción como en Juego de Tronos con los Lannister, para así atribuirse estas características propias del león a las personas que formaban parte de esta casa familiar o del poderío de ese emblema. Además, tanto la tradición grecolatina como la Biblia se encargaron de, digamos que enaltecer la figura de este felino, ¿no? Se ha visto en muchas analogías, como por ejemplo en Mesopotamia ya se asociaba a los leones con la realeza, y en el Physiologus se hablaba del león como el rey de las bestias. Ahora aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis sobre este Physiologus, que fue un escrito que en realidad no tenía nombre y se llama así porque comienza diciendo: el fisiólogo que redactó estos discursos dijo bla 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 bla, y entonces como la primera palabra era esta, Physiologus, se quedó con ese nombre, aunque en realidad es un libro que habla mucho sobre animales y los compara pues con ciertas características morales, ¿no? Es muy lejos de ser un tratado natural o de ser un libro sobre biología. En realidad tenía más bien un fin católico de adoctrinamiento. Se escribió más o menos por Alejandría entre el siglo II y el IV, y pues contiene no solamente descripciones de animales, sino también de criaturas fantásticas, plantas, rocas, y siempre incluían frases y sentencias moralizantes, algo así como que los predecesores de las fábulas, tratando de que las personas al leer esto se identificaran con ciertos animales y así poder enviar un mensaje. Ahora, regresando al tema, tenemos que considerar pues al león bastante favorecido por cómo se le ha representado, ¿no? Toda la iconografía que existe sobre él. Aparece frecuentemente en las representaciones del Arca de Noé, además en atuendos de los caballeros medievales por las mismas razones que se usaban en los emblemas, y más o menos forma parte del 15% de los blasones o emblemas que identifican a las familias nobles durante el siglo XII más o menos. Y es así como la presencia de un león en el escudo de los ejércitos parecía dotarlos de la fuerza de este animal, ¿no? Como para inspirar miedo. Incluso se le puede ver tallado en esculturas de cuerpo entero en los patios de los castillos, para resaltar este carácter de supremacía. Y aunque ya mencionábamos un poco sobre el león y sus características físicas que lo hacen ver pues como algo majestuoso, es algo que lo diferencia de otros felinos. Por ejemplo, si vemos a un tigre, a un leopardo, un guepardo, no suelen tener esta imponencia, precisamente por eso, por la melena, por el porte, por el color, y es algo que se ve muy poco en los animales, ¿no? Precisamente animales como el pavo real, por ejemplo, están dotados de esta majestuosidad que uno lo ve y dice, ah no, pues sí, de verdad que sí parece ser algo como que
majestuoso, superior al resto, etc. Pero aparte de todo esto, el título de Rey de las Bestias, que sería el más apropiado para él, no es en vano, porque de hecho es uno de los depredadores más mortales que hay. De hecho, la mayoría de estos felinos grandes lo son, están diseñados para cazar y pueden hacerle frente casi a cualquier presa. Considerando también que viven en manadas y entonces atacan en manadas también en su mayoría de casos. Aunque como veíamos, el león o el macho alfa de los leones no se dedicaba precisamente a la cacería, pero de hacerlo pues sí como que se daba a imponer diciendo no, acá yo soy el que manda. Y por esto y muchas cosas más es que se ha visto reflejado pues en películas, libros, fábulas, como por ejemplo en El Rey León, que se muestra de una manera tratando de hacer una analogía pues con Hamlet y con historias de reyes que han ocurrido pues en la vida real, pero en animales, cosa que es medio extraño porque ahí podemos ver a Simba y a Scar, que en realidad pertenecen a razas diferentes. Aunque recuerdo también mucho, por ejemplo, en la película de Robin Hood, que muestran al rey Ricardo Corazón de León como pues obviamente un león. Y bueno, espero que haya quedado un poco más claro el por qué es que se empezó a usar este término. Ya vemos que tiene que ver más con la Edad Media, aunque en realidad sus orígenes vienen de mucho antes, y que les haya parecido interesante. Bueno, y vamos a dejar el episodio hasta aquí. Y muchas gracias a nuestros Patreons por apoyarnos. Este episodio es solamente para ustedes y tantos shots como este, como episodios completos como el último que tuvimos sobre catalepsia, están disponibles únicamente en esta plataforma. Esperamos que sea de su agrado. También pueden recomendarnos a sus amigos y compartir qué tal está siendo su experiencia como Patreons. Ya saben que estamos en contacto por la comunidad. Muchas gracias por todo su apoyo y nos estamos encontrando en una próxima edición. Adiós.